¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, aguardamos un ratito hasta que el resto de sus compañeros terminen de ingresar a la sesión. Buenas noches a los que están incorporándose. Por favor, estamos aguardando unos minutos hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar a la sesión. Chicos, mientras les comento a los que ya han ingresado, bueno, ya han podido ver que plataforma está actualizada. Les he subido la presentación de los videos, los enlaces de los videos, la presentación eh, de cada unidad temática, además del avance también de los temas. Como les dije el primer día de clases, no, yo les voy a facilitar las unidades temáticas. Lo que sí, no estoy terminando de escanear los libros que les puede servir de bibliografía. Bueno, en realidad no estoy escaneando los libros completos, sino de que varias páginas. Cito sí un poquito me está demorando. Sin embargo, en cada texto que les he adjuntado, bueno, yo lo denomino texto, es en realidad documento Word, está el desarrollo de la unidad temática, todo lo que se ha hablado en clases. Por eso es que me interesa que más me atiendan. Bueno, como les dije en algún momento, si quieren tomar apuntes, adelante, bienvenido. Si así es su metodología, muy bien. Pero si por si acaso no llegaran a apuntar todo lo que hablo, porque sé que hay momentos en los que hablo rápido, pierdan cuidado. Al margen de que va a estar la clase grabada y el enlace compartido en plataforma, también tienen la unidad temática desarrollada. Un poquito más amplio de lo que yo hablo. Eh, es que a veces me apoyo, o bueno, para que no queden ideas sueltas o para mejorar un poquito el tema, añado algunas cositas más, pero de que está todo lo que hablo, lo van a encontrar. Así que eso, grupo, mientras van ingresando sus compañeros. Gracias, doctora, está bien. Buenas No, noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ustedes son casi 40. Tengo 25 participantes, así que esperemos un minutito más. Buenas noches, doctorita. ¿Cómo está? Buenas noches. Y lo que sí, mil perdones por iniciar casi poco más de 10 minutos tarde, volado viniendo a casa porque tuve un contratiempo, pero bueno, aquí estamos. Voy a procurar que no vuelva a pasar nunca más. Con ustedes ya hemos concluido el tema 4 y nos toca el tema 5. Sí, doctorita. Muy bien. Ah, sí, y me olvidaba decirles que vayan anotando su nombre en el chat de la aplicación. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Eh, un poquito haciendo memoria de lo que hemos visto las semanas pasadas, o este primer mes ya de avance. A ver, hemos partido nuestra primera unidad temática hablando, o bueno, retomando algunos conceptos de lo que es derecho constitucional, no tanto así derecho procesal constitucional, para ir enfocando a nuestra materia, que pues es más, como su nombre lo dice, de carácter procesal. Ya en la segunda unidad temática, se habrán dado cuenta de que desde el primer día de clases, aún nuestra primera unidad temática, cuando hemos hablado, cuando hemos explicado qué es derecho procesal constitucional,
algo que siempre menciono y que tienen que tener en cuenta es pues que básicamente se encarga esta disciplina del derecho de estudiar el control de constitucionalidad. En nuestra segunda unidad temática hemos visto los sistemas de control de constitucionalidad. Hemos visto que hay dos sistemas, el político y el jurisdiccional. Enfocándonos en el jurisdiccional, hemos visto a su vez otros dos subsistemas. El sistema kelseniano, llamado también europeo, o el concentrado, y el otro sistema jurisdiccional, que es el americano, llamado también difuso o de control judicial, enfocando en lo que es nuestro país, que es lo que establece nuestra Constitución, así como la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. Bolivia en Bolivia se ejerce un control de de constitucionalidad concentrado o denominado también europeo, pero con resabios del americano. En nuestra siguiente unidad temática, la unidad 3, hemos hablado sobre la interpretación constitucional. Precisamente para ejercer ese control de constitucionalidad es importante interpretar nuestra Constitución. Hemos visto que no basta con solamente leer la norma suprema. En realidad, cualquier ley para interpretarla no basta con simplemente leerla. De hecho, hemos visto los métodos y les decía a manera de comentario que el método por el que la mayoría de los abogados únicamente nos enfocamos en el literal o gramatical. Queremos entender la norma a una simple lectura, que es lo que nos dice de forma textual. Y hemos visto que para interpretar la norma suprema, en realidad cualquier ley, pero hablando sobre nuestra norma suprema y fundamental del Estado, como es la Constitución, no basta con solo leerla y querer interpretarla tal cual dice de forma literal, sino que hay métodos, principios, criterios que deben ser tomados en cuenta, así como también definir quién es el intérprete y sobre todo el máximo intérprete de la Constitución, porque al haber diversas interpretaciones, pues puede haber una especie de inseguridad de no saber cuál es el criterio último que debemos adoptar. Y es así que nuestra Constitución ha establecido que el máximo intérprete de la Constitución, cuyas decisiones son vinculantes para todos y es la última decisión, es pues el Tribunal Constitucional Plurinacional. En nuestra unidad temática 4 hemos explicado qué es este Tribunal Constitucional, cómo está configurado, qué acciones conoce, qué acciones constitucionales, que siempre les aclaro, esas acciones constitucionales de hecho son el objeto de estudio de nuestra materia, que lo vamos a ver desde la unidad 7, creo. Y bueno, ahora lo que vamos a estudiar en esta unidad temática 5 son precisamente las resoluciones de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay que entender, es decir, cómo resuelve estas acciones constitucionales. ¿Por qué partimos de esto antes de hablar propiamente de las acciones constitucionales? Y es lo que les estaba por decir. Hay que tomar en cuenta de que si bien tenemos un modelo o un sistema de control de constitucional jurisdiccional, es decir, bueno, tenemos el europeo, llamado también concentrado, porque precisamente hay un tribunal constitucional, pero con resabios del americano, porque esa tarea todavía se encomienda aún a los jueces, eh, y se apoya bastante la jurisdicción constitucional en el órgano judicial. No digo que sea parte de él ni que trabajen coordinadamente, sino que, bueno, se apoyen los mismos. De hecho, que los jueces se han constituido durante un buen tiempo en Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero hay que saber diferenciar o entender de que las resoluciones dentro de la jurisdicción constitucional no son iguales que la jurisdicción ordinaria. Eh, hay distintos tipos de sentencias, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción constitucional. La estructura de una sentencia constitucional, de un auto constitucional, de una declaración constitucional,
es distinta a la que puede ser emitida por la jurisdicción ordinaria. Hablamos, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, que emite autos supremos. Entonces, es importante entender, lo que nosotros vamos a ver en esta unidad temática son los principios que rigen o que son vectores para el Tribunal Constitucional al momento de emitir sentencias, cuál es la naturaleza de estas resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, los tipos de resoluciones, ya les he mencionado de pasito, hablamos de autos constitucionales, sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales, cuál es la estructura de una sentencia constitucional, qué tipos de sentencia constitucionales hay. Y hay pues distintos criterios, modulación desde el punto de vista del contenido de la sentencia, modulación desde el punto de vista de los efectos temporales de la sentencia, desde el punto de vista de las personas. Entonces, es importante saber esto para saber o para entender van a ser los efectos. Porque, por ejemplo, yo les voy a hablar de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Les voy a decir, la sentencia tiene un efecto erga omnes. Y ustedes van a decir, pero ¿qué quiere decir un efecto erga omnes o de carácter general? O les voy a decir, dentro de una acción de libertad, el efecto es interpartes, es decir, entre las partes, ¿no? Pero por eso mismo es importante partir de entender cómo resuelve el Tribunal Constitucional para ya tener como que un conocimiento previo de la resolución o cómo van a ser resueltas las acciones constitucionales que vayamos a ir estudiando. Entonces, con este preámbulo, arrancamos. Las sentencias en la jurisdicción constitucional. Como ven en pantallas, pues, las decisiones que adopte la jurisdicción constitucional tienen una trascendental importancia. No se olviden que estamos hablando del máximo intérprete de la Constitución, cuyas decisiones son vinculantes para todos. De hecho, aquí hago un paréntesis, entiéndase también de que tienen similar efecto, estoy aclarando el término, las resoluciones que se dictan, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental. ¿Por qué? Porque marcan precedentes a ser aplicables en futuros casos análogos. Pero hablando de la jurisdicción constitucional, hablando del Tribunal Constitucional Plurinacional, se visten aún de mucha mayor importancia. No hay mayor intérprete, porque aún los autos supremos pueden ser objeto de cuestionamiento ante la jurisdicción constitucional. Y aquí hago otro paréntesis del paréntesis. Chicos, entiendo, a ver, les recuerdo lo que les he dicho el primer día de clases. Entiendo que materias procesales no han llevado todavía. Perdón, voy a desviar. Entiendo que materias procesales todavía ustedes no las han llevado. Consecuentemente, a veces yo puedo sobreentender que varios términos que estoy expresándome o hablando, ustedes ya lo entienden. Si no lo entienden, no duden en interrumpir y decir qué significa esto. Muchas veces les voy a decir sin recurso ulterior, el tribunal de alzada, no admite incidentes o excepciones, y ustedes de repente no me van a entender qué significa eso, porque sé que todavía no han llevado materias procesales. De hecho, una de nuestras actividades de este parcial enfocada para que me entiendan precisamente aquello es hablar un poquito de la estructura del órgano judicial o de las resoluciones, para que me entiendan. Pero si algo no me llegan a entender, por favor, no duden en interrumpir. Y bueno, les decía, aún los autos supremos, que así se llama la resolución que dicta el Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia dentro de la jurisdicción ordinaria, aún esos son objeto de cuestionamiento ante la jurisdicción constitucional. Consecuentemente, y volviendo nuevamente a nuestro cuadro, a nuestra diapositiva, las decisiones que se adopten en la jurisdicción constitucional tienen una trascendental importancia. A diferencia de los que se adoptan en la jurisdicción ordinaria o en la agroambiental, que pueden poner fin a un litigio, ya sea entre particulares o de particulares con el Estado,
en la jurisdicción constitucional pueden llegar a modificar la ley, pueden llegar a afectar no solamente a las partes que intervienen en un litigio, en un proceso, sino a todos. No se olviden, teniendo en cuenta cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia, pueden derogar o abrogar una ley, pueden establecer, no pueden, de hecho lo hacen, las competencias de órganos de poder. Al conceder tutela ante la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar directrices sobre futuros comportamientos. De ahí que las sentencias o las resoluciones que se emiten en la jurisdicción constitucional tienen trascendental importancia. En ese sentido, vamos a partir de principios que rigen o de en los que se apoya el Tribunal Constitucional o que tiene que tener en cuenta al momento de emitir una resolución. No se olviden que los principios son criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan en este caso cómo se va a resolver o cómo se va a emitir una resolución. ¿Qué principios encontramos dentro de la jurisdicción constitucional que tienen que ser tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional a momento de emitir una resolución? Hay que tener en cuenta que la naturaleza jurídica en la jurisdicción constitucional, así como también los efectos, las consecuencias que producen estas sentencias, pues van a tener pues una configuración en base a principios y criterios que emergen a su vez de principios fundamentales establecidos en la Constitución o principios de carácter procesal que nos van a ir dando estas directrices, como les digo, en las que se tiene que apoyar el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de emitir sus resoluciones. Un primer principio es el principio de la conservación de la norma. Este principio procesal deriva de un principio fundamental establecido en la Constitución, por eso es que hace rato les decía que emergen de principios constitucionales, de hecho estos principios, y este principio de conservación de la norma emerge de un principio constitucional establecido en el, no me acuerdo si el 109 o el 111, 109 de la Constitución, que es el principio de seguridad jurídica. Va a tener por finalidad evitar se produzcan vacíos normativos dentro del ordenamiento jurídico del Estado. En aquellos casos en los que la jurisdicción constitucional pudiese disponer la derogación o abrogación de una norma, de una ley, porque en algunas interpretaciones de la misma son incompatibles con la Constitución, no obstante de que otras interpretaciones sí pueden ser compatibles. Consecuentemente, este principio de conservación de la norma consiste en que el Tribunal Constitucional, si a tiempo de realizar el juicio de constitucionalidad, o es decir, ejercer un control de constitucionalidad de una disposición legal, en este caso va a ser en el ámbito normativo, encuentra que esta norma, que esta ley tiene diversas interpretaciones, de la cual una es incompatible con la Constitución y otras son compatibles, debe mantener vigente en el ordenamiento jurídico la interpretación que sea conforme a la Constitución. Únicamente va a retirar entonces pues la parte de esa norma que es incompatible con la Constitución. En ese sentido, y lo vamos a explicar unos puntos después, el tribunal va a tener que emitir una sentencia modulada en cuanto a su contenido. Ya más abajo vamos a entender qué significa esto. Ya sea emitiendo una sentencia interpretativa o una sentencia aditiva o integradora, según corresponda. Pero el punto es de que se busca conservar la norma, se busca o se debe mantener la interpretación que sea más, que sea conforme con la Constitución. De hecho, el artículo 4 de la ley del Tribunal Constitucional establece que en caso excepcional de que una ley, decreto, resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional debe adoptar la interpretación que concuerde con la Constitución.
En eso consiste este primer principio, principio de conservación de la norma. Segundo principio, principio de congruencia, que es uno de los principios fundamentales bastante inherente a lo que es un Estado democrático constitucional. De hecho, emerge de otro principio constitucional también, un principio rector, como, bueno, en realidad, que deriva a su vez de otro derecho fundamental, como es el debido proceso, al que debe sujetarse toda resolución emitida, y más aún si hablamos de la jurisdicción constitucional. Entonces, ¿qué significa este principio de congruencia? Conforme a este principio, el Tribunal Constitucional, al emitir una sentencia, debe mantener y respetar la más estricta relación o correspondencia entre lo que se está demandando y lo que está pronunciando o resolviendo la autoridad judicial. Es decir, tiene que haber una relación, una correspondencia, es decir, una congruencia, como su nombre lo dice, entre lo que se está pidiendo por la parte y lo que está resolviendo el Tribunal Constitucional. No puede fallar ni ultra petita ni extra petita. Bueno, hablando en latín, ni ultra petitum, es decir, más allá de lo que se está pidiendo, ni extra petitum, es decir, distinto a lo que se está pidiendo, ni con otro apoyo que no sea el que se está pretendiendo, lo que se conoce también como causa petendi. Es decir, eh, tiene que resolver de acuerdo a los fundamentos en lo que el accionante, en los que el que está presentando la acción basó su solicitud o su pretensión. Más aún si estamos hablando en el ámbito tutelar de los derechos fundamentales. A ver, para que se entienda ese principio de congruencia, y hablando de los en el ámbito de control de constitucionalidad en el ámbito tutelar. Por ejemplo, el principio de conservación de la norma es aplicable bastante en lo que es, o netamente aplicable en lo que es el ámbito de control normativo. En cambio, este de congruencia también es en todos, pero tiene más incidencia en lo que es el ámbito de tutelar de control de constitucionalidad. Imagínense, uy, deme un segundo, mi batería se está acabando y no he conectado cargador. Deme un minutito, por favor. Ahora sí, les decía, vamos a explicarlo con ejemplos, este principio también de congruencia. Imagínense que se interpone una acción de, ¿de qué? De amparo constitucional. Ya, en su momento vamos a explicar la configuración procesal de la acción de amparo constitucional, pero lo que quiero que entiendan por ahora es este principio de congruencia. Como les decía, que tiene su enfoque en el ámbito tutelar, y una acción constitucional dentro del ámbito tutelar es la acción de amparo constitucional, pues la vamos a utilizar para nuestro ejemplo. A ver, el tribunal tiene que establecer una resolución entre lo que está pidiendo la parte demandante y lo que está resolviendo. No puede resolver más allá de lo pedido, es decir, ultra petito. Por ejemplo, un trabajador que ha sido despedido de su fuente laboral, estando su esposa en estado de gestación, es decir, tiene estabilidad laboral. Entonces, él lo que pide es la restitución a su fuente laboral a través de una acción de amparo constitucional. Supónganse que, bueno, él está pidiendo la restitución a su fuente laboral, pero el Tribunal Constitucional falla concediendo tutela y ordenando la restitución, sí, a su fuente laboral, pero además de ello estableciendo multas para el empleador cuando no lo ha pedido eso el
trabajador y además de ello ordenando ya el pago de todos los beneficios sociales, cosa que tampoco ha pedido el trabajador, el tribunal pues está fallando ultra petitum, es decir, más allá de lo pedido. De repente, a título de buena fe para dar protección al trabajador, termina fallando, en este ejemplo concreto, más allá de lo que está solicitando. Entonces, con toda razón, el empleador como accionado puede decir, momento, se me está ordenando la restitución a la fuente laboral, bueno, la voy a cumplir, pero de ahí a que se me pague multa, a que se me imponga pagar una multa que no tiene su base en ninguna disposición legal, ni mucho menos lo ha pedido aquí el trabajador, y aparte de ello ya pagar todos sus beneficios sociales cuando no lo ha pedido, eso ya es pues también contrario a, eso no es procedimental y ahí ya estaría actuando de forma incorrecta el tribunal. ¿Por qué? Porque está fallando más allá de lo pedido. Tampoco puede fallar extra petitum, es decir, cosa distinta a lo que se está pidiendo. Si el trabajador está pidiendo la restitución a su fuente laboral, el Tribunal Constitucional, si concede tutela, no puede disponer no la restitución, sino el pago de beneficios sociales. Es decir, el empleador está pidiendo, se me reincorpore nuevamente a mi trabajo, pero el Tribunal Constitucional falla ordenando el pago de mis beneficios sociales a través de un finiquito. En el momento yo no estoy pidiendo eso, yo estoy pidiendo volver a mi trabajo, no que se me paguen mis beneficios sociales. Entonces, eso es extra petitum, distinto a lo pedido. Entonces, en un caso, da lugar a lo que se está pidiendo, pero más todavía de lo que se está pidiendo, o sea, lo que está pidiendo y algo más, y en el otro caso, como es el extra petitum, cosa distinta de lo que se está pidiendo. Tiene que evitar eso el Tribunal Constitucional. Y ustedes cuando sean abogados tienen que verificar de que esto se cumpla, tanto ya sean abogados de la parte accionante como del demandado. ¿Por qué? Porque si son abogados de la parte accionante y el juez falla ultra petitum, más allá de lo pedido, en una primera vista pueden decirse que bien, mejor, se beneficia más mi cliente, pero es que eso va a dar lugar a que presente recurso de queja, que también en su momento vamos a verlo, el accionado, y eso haga que se retrase la ejecución de esta resolución. Entonces, les puede salir contraproducente. Más, y bueno, si ustedes también son abogados o les toca ser abogados del accionado, tienen que ver pues de que, o tienen que estar seguros de que la autoridad judicial, no autoridad judicial, de que en su resolución el Tribunal Constitucional pues falle de acuerdo a lo que se está pidiendo, porque si no le van a hacer pagar a su cliente más de lo que debería pagar, si es que ordena así el tribunal. Entonces, en eso consiste la congruencia. Estricta relación entre lo que se está demandando y lo que se está pronunciando. Estito más les digo, hablando de congruencia, hay dos tipos de congruencia. Congruencia interna y congruencia externa. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, vamos a hacer una actividad, pero para no quedar con la duda. La congruencia interna es, no, empecemos de la externa. La externa, el mejor ejemplo es lo que estamos viendo aquí. La correspondencia en lo que está pidiendo la parte y lo que está resolviendo la autoridad. Esa es una congruencia externa. La congruencia interna se aboca únicamente a la resolución, es decir, al contenido de la resolución del tribunal. Y es que puede haber casos en los que en la parte, pues que vamos a ver las partes de la estructura de una sentencia, en la parte de los fundamentos jurídicos del fallo, esté fundamentando de una forma el tribunal, pero la parte resolutiva, que es el por tanto, es distinto a todo el fundamento en lo que ha basado la resolución. Esto es falta de congruencia interna. Entonces, tiene mucha trascendencia este principio de congruencia. Primero, congruencia externa, es decir, de relación entre lo que pide la parte y lo que está resolviendo el tribunal. Pero también tiene que haber una congruencia interna. No vaya a ser que el Tribunal Constitucional diga, evidentemente este tribunal ha podido advertir de que se han vulnerado los derechos fundamentales del accionado al no permitirle esto, lo otro.
y resuelva denegando tutela, es decir, no se le protege el derecho. O sea, ¿cómo? El mismo tribunal está diciendo de que se le han vulnerado sus derechos, pero no está concediendo tutela. No hay congruencia en lo que está hablando. Entonces, muy importante este principio de congruencia. Otro principio. Motivación. Principio de motivación. Y que es también un principio fundamental inherente a todo Estado democrático constitucional de derecho, que de hecho, uno de los elementos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones. ¿En qué consiste este principio? Consiste en que el Tribunal Constitucional debe expresar los motivos, o bueno, implica que toda sentencia constitucional tiene que ser debidamente motivada en derecho. ¿Eso qué quiere decir? Significa pues que el Tribunal Constitucional debe expresar los motivos jurídico-constitucionales en los que está basando su convicción determinativa de que ya sea una decisión legal impugnada es incompatible con la Constitución o de que esté, o que esté determinando de que vulneran algún derecho, si es que estamos hablando en el ámbito tutelar. A ver, para que se entienda, la motivación implica que el Tribunal Constitucional debe expresar los argumentos jurídicos que justifican su decisión. Debe fundamentar su decisión. En eso consiste la motivación. No basta con que en una resolución la autoridad simplemente diga, esto dice la Constitución, esto dice la ley y resuelvo de esta manera. No, debe decir por qué está resolviendo de esa manera, explicar. A eso se refiere motivar una resolución, es decir, dar las razones del porqué de su decisión. ¿Por qué está fallando de esta manera? No basta, como les digo, con simplemente transcribir la Constitución y hacer una relación, esto ha pedido el demandante, esto ha pedido el demandado, sino decir, esto ha pedido, esto es la Constitución, y haciendo un análisis de la norma constitucional vinculada con los principios, o sea, estoy hablando de forma muy general, pero debe exponer las razones de su decisión. ¿Por qué está fallando? ¿Por qué está aplicando esa norma? Eso es motivar. Y en eso consiste el principio de motivación. Otro principio es el principio de la colegialidad. Estamos hablando de un tribunal, el Tribunal Constitucional. ¿Recuerdan lo que hemos visto en la unidad temática 4? La estructura del Tribunal Constitucional está conformada por 9 magistrados, ¿verdad? Eso implica que, pues, es un órgano colegiado. El Tribunal Constitucional es un órgano colegiado, lo que quiere decir que las decisiones se adoptan en conjunto. Todos los magistrados adoptan en conjunto la decisión. Obviamente no se sientan pues los 9 magistrados para resolver de forma conjunta una por una las causas que se presentan, las acciones. Nunca terminarían de trabajar. Lo que hacen es sortear a un magistrado relator. No se olviden que hemos hablado de que hay 4 salas dentro de la estructura. Hay 4 salas constitucionales, cada sala conformada por 2 magistrados. ¿Cómo se organizan ellos? Una vez que la comisión de admisión, por eso es que era importante que en la unidad temática 4, es importante nuestra unidad temática 4 en la que hemos hablado sobre la estructura del Tribunal Constitucional, no se olviden que hay una comisión de admisión que se encarga de verificar de que las acciones constitucionales pues cumplan con todos los requisitos de admisibilidad que establece la Constitución y la ley. Una vez, si es que es admitida la acción, se pasa o se procede al sorteo de un magistrado relator, es decir, uno de los 9 magistrados va a ser, por sorteo, va a proyectar, es decir, hacerlo como un borrador de la resolución de esa acción que se ha presentado. Pero la decisión se la toma en conjunto. Vamos a ver en la página del Tribunal Constitucional las sentencias, cualquier sentencia al azar.
sentencia constitucional. Y van a ver que al pie suscriben todos los magistrados. Pero se aclara también quién ha sido el magistrado relator, es decir, quién ha proyectado esa resolución. Pero con base a este principio de colegialidad, todo el cuerpo colegiado, como lo es el Tribunal Constitucional, decide. Claro que esto no significa que necesariamente los 9 tengan el mismo criterio. Puede ser que uno o hasta 2 tengan distinto criterio. Lo que hacen ellos entonces es un voto disidente. Y van a ver algunas resoluciones, algunas sentencias que dicen, por ejemplo, suscriben y mencionan a los magistrados solo 8 y aclaran. Ha emitido voto disidente porque no estaba de acuerdo con la mayoría tal magistrado. Pero con todo eso, ¿qué les quiero decir? Volviendo a este principio de colegialidad, las decisiones son adoptadas en conjunto. Es decir, el Tribunal Constitucional debe encaminar su función de forma conjunta, evitando fisuras y enfrentamientos a momento de emitir el fallo. Los magistrados en este caso podrán expresar sus votos, sus opiniones disidentes, votos particulares, apartándose, como les decía, puede uno o dos apartarse del criterio que haya asumido la mayoría en una resolución. Lo correcto es de que puedan llegar a un punto o a una sentencia, a un criterio de forma conjunta. De hecho, sí, así lo hacen. No son la mayoría, son pocas las sentencias que tienen votos disidentes. Entonces, en eso consiste el principio de colegialidad. Finalmente, otro principio, antes de hacer una pausa, es el principio de interpretación conforme a la Constitución, que bastante de esto hemos visto en el tema. Doctorita, perdón. ¿Sí? Doctorita, perdón por la interrupción. Se ha suscitado una polémica por el tema de la habilitación de Evo Morales hoy. Ajá. No sé si sería bueno con ese ejemplo, si nos podría explicar para poder entender a fondo la situación. No sería mucho pedir, por favor. No, es que en realidad muy pocas veces se da que la mitad diga que sí, la mitad diga que no, y uno tenga que decidir. Ese es un ejemplo, bueno, se toma sí la decisión de forma conjunta, pero lo ideal es que tengan pues un mismo criterio, pero a ver, de repente puedes responder a otros factores que la mitad diga que sí y la mitad diga que no. Pero eso sí, un ejemplo de que pues pueden haber opiniones distintas dentro del mismo cuerpo colegiado. Y al final quien va a dirimir esto va a ser uno. Es un ejemplo de que las decisiones se adoptan de forma conjunta. Es que estamos hablando pues de un tribunal colegiado. Las decisiones se adoptan en conjunto, pero a lo que yo veo de este tema de que si Evo Morales va a ser senador, primer senador por Cochabamba, como la decisión, por ejemplo, de la sentencia, la 084, que establecía que la reelección es un derecho humano, puede corresponder a otros factores. Sin embargo, más allá de los factores, pues puede haber deliberación dentro del mismo tribunal. Pero no quiero emitir, la verdad, chicos, quiero evitar emitir algún criterio personal, que podría hacerlo, pero por respeto al criterio que puedan tener muchas personas, prefiero no decir mi criterio personal, sino ejemplificarlo que sí, evidentemente, como usted lo dice, es un ejemplo de cómo una decisión en conjunto se adopta. Aunque no es ideal, no es correcto, no es congruente de que mitad diga sí, mitad diga no. Es como si fuera medio disparatado todo lo que se está resolviendo ahí adentro, o están siguiendo otros factores que no sea únicamente lo jurídico o lo constitucional. Entonces,